Características generales del bloque F. Los elementos del bloque F son todos metales sólidos a temperatura ambiente, de elevados puntos de fusión y de ebullición. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Las tierras raras se componen de mezclas de óxidos e hidróxidos de los elementos del bloque F, de la tabla periódica de los elementos, y va del lantano al luntencio. Además de escandio e itrio, estos elementos tienen radios iónicos muy parecidos y muestran comportamientos químicos igualmente parecidos que hacen difícil su separación. El principal estado de oxidación suele ser +3. Estos elementos tienen radios iónicos muy parecidos y muestran comportamientos químicos igualmente parecidos que hacen difícil su separación, aunque el nombre de tierras raras podría llevar a la conclusión que se trata de elementos con escasa abundancia en la corteza terrestre. Esto no es así. Algunos elementos como el cerio, el itrio y el deonimio son más abundantes que el plomo, y el tulio, el más escaso, es más abundante que el oro o el platino. El término raro surgió porque a principios del siglo XX, ante la dificultad de separar los elementos constituyentes de los minerales, estos eran raramente utilizados para algo. Los lantánidos son un grupo de elementos que forman parte del periodo 6 de la tabla periódica de los elementos. Estos elementos son llamados tierras raras debido a que se encuentran en forma de óxidos y también, junto con los acnítidos, forman los elementos de transición interna. El nombre procede del elemento químico lantano, que suele incluirse dentro de este grupo, dando un total de 15 elementos, desde el número atómico 57 al 71. Aunque se suele incluir en este grupo, el lantano no tiene electrones ocupando ningún orbital F, mientras que los 14 siguientes elementos tienen este orbital 4F parcial o totalmente lleno. Estos elementos son químicamente bastante parecidos entre sí, puesto que los electrones situados en orbitales F son poco importantes en los enlaces que forman, en comparación con los de P y D. También son bastante parecidos a los lantánidos, los elementos itrio y escandio, debido a que tienen un radio similar y al igual que los lantánidos, su estado de oxidación más importante es el 3 positivo. Este es el estado de oxidación más importante de los lantánidos, pero también presenta el estado de oxidación positivo 2 y positivo 4. Aplicación y funciones de los elementos lantánidos en la industria. El praseodimio, representado PR. En la industria se utiliza en aleaciones con el magnesio para fabricar motores de avión. También se utiliza para darle al vidrio y a los esmaltes un color amarillo. El neodimio, representado ND. Este es uno de los elementos más reactivos. Por su capacidad de absorber luz, se usa en astronomía para crear cristales. Uno de sus principales usos es en la fábrica de imanes de alta intensidad magnética. El lantano, representado La. Este se utiliza para hacer piedras de encendedor, cristales ópticos, para hacer esponjas de hidrógeno y estas son usadas para contener gases. En medicina se usa en forma de carbonato de lantano para el tratamiento de la insuficiencia renal. Cerio, representado Ce. Este es uno de los lantánidos más abundantes. Se usa para fabricar catalizadores, principalmente para los automóviles y para el cracking de petróleo. En forma de óxido se utiliza para pulir cristales y lentes. En medicina se usa en pomadas para las quemaduras. El prometio, representado PM, esta tiene características radiactivas que le dan fosforescencia y se utiliza para los calibradores y baterías nucleares usadas en las naves espaciales. El samario, representado SM. En la industria se utiliza en la óptica para realizar cristales que absorben la luz infrarroja, además de que se utiliza como catalizador para la obtención de alcohol. El europio, representado EU. Este es el más radioactivo de todos los lantánidos y se utiliza en las lámparas fluorescentes y en las televisiones. El gadolinio, representado GD, se utiliza en la refrigeración industrial magnética. El terbio, representado TB, se utiliza en la industria electrónica para hacer semiconductores.
El holmio, representado HO, se utiliza en algunas industrias como catalizador de reacciones químicas. El herbio, representado ER, en forma de óxido es un colorante para cristales, aunque también se usa para fabricar fibra óptica. El tulio, representado TM. Este, debido a sus características radioactivas, se utiliza como fuente de rayos X en equipos portátiles y para láseres de estado sólido. El terbio, representado YB, se utiliza para equipos portátiles de rayos X que funcionan sin electricidad. Por último, el lutecio, representado LU. Este se utiliza para la refinación del petróleo y como catalizador de reacciones químicas orgánicas. También se ha probado algunos isótopos radiactivos para tratamientos de radioterapia. Aplicaciones de los actínidos. La mayoría de estos elementos resultaron de síntesis a partir de reacciones nucleares. De este origen se infieren sus aplicaciones. La más generalizada es como combustible de reactores nucleares y en la absorción de neutrones. El plutonio se emplea para proporcionar energía a equipos espaciales para expediciones en la superficie lunar, debido al calor que emite. Tienen mucha demanda en la producción de armas nucleares. Los isótopos del curio se utilizan como fuentes de energía termoeléctricas en satélites artificiales. Este elemento se empleó para determinar la cantidad de elementos químicos presentes en el suelo lunar. El neptunio existe en 3 formas cristalinas diferentes, que se pueden utilizar para originar el isótopo plutonio 239, que es uno de los componentes utilizados en la fabricación de la bomba atómica. El cerio es el elemento más abundante de este grupo. Se utilizaba para fabricar mallas de lámparas de gas, para fabricar vidrios, cerámicas, electrodos para arcos voltaicos y celdas fotoeléctricas, y también el tratamiento del mareo y del vómito crónico. El californio se desintegra rápidamente emitiendo partículas alfa. Tiene un alto porcentaje de emisión de neutrones, por lo que es empleado en la elaboración de sistemas electrónicos y en investigaciones médicas como por ejemplo la resonancia magnética. El americio es muy similar al plomo en muchos aspectos. Se usa como blanco en reactores nucleares y en la fabricación de aceleradores de partículas para la producción de elementos sintéticos más pesados. Los actínidos son un grupo de elementos que forman parte del periodo 7 de la tabla periódica. El nombre procede del elemento químico actinio y forman parte del bloque F de la tabla periódica. Cabe destacar que a partir del berkelio los elementos son sintéticos. Estos elementos son actinio, su símbolo es AC y su número atómico es el 89. Torio, su símbolo es TH y su número atómico es el 90. Protactinio, su símbolo Pa y su número atómico es el 91. Uranio, se representa U y su número atómico es el 92. Neptunio, su símbolo es NP y su número atómico es el 93. Plutonio, su símbolo es Pu y su número atómico es el 94. Americio, su símbolo es AM y su número atómico es el 95. Curio, su símbolo es CM y su número atómico es el 96. Berkelio, su número atómico es el 97. Californio, su símbolo es SF y su número atómico, CF y su número atómico es el 98. Einstenio, su símbolo es ES y su número atómico es el 99. Fermio, su símbolo es FM y su número atómico es el 100. Mendelevio, su símbolo es MD y su número atómico es el 101. Novelio, su símbolo es NO y su número atómico es el 102. Laurencio, su símbolo es LR y su número atómico
es el 103. En resumen, los elementos del bloque F son metales de transición interna, son buenos conductores del calor y de la electricidad y se caracterizan por poseer orbitales F parcialmente llenos. El bloque contiene dos series de elementos, los lantánidos, los cuales se ubican en el periodo 6 de la tabla periódica, abarcando los elementos del 57 al 71. Comparten la estructura del lantano, a la cual se le agrega un nivel energético F que es menos reactivo químicamente. Un ejemplo sería el terbio, el cual es un elemento sólido, metálico, de color blanco y brillo plateado. Su símbolo es Tb y su número atómico es 65. Los actínidos, los cuales se ubican en el periodo 7 de la tabla periódica, abarcando los elementos ubicados del 89 al 103, comparten la estructura del actinio. Los electrones que aumentan en cada elemento lo hacen principalmente en el nivel energético SF, que es menos reactivo químicamente. Un ejemplo sería el uranio, el cual es un elemento químico de color plateado grisáceo, su número atómico es 92 y su símbolo químico es U. Muchas gracias por su atención.